Hola gente, bienvenidos al canal. Hoy nos toca hablar de Yuri, otro de los personajes de la serie Street Fighter. Su nombre completo es Yuri Han e hizo su primera aparición en la serie en Street Fighter 4. Para este juego el equipo de desarrollo recibió instrucciones de crear un personaje femenino coreano, como respuesta a los numerosos fans coreanos que deseaban que Capcom añadiera a un personaje de su nacionalidad a Street Fighter, algo que ya había hecho SNK y Namco en sus franquicias de juegos de lucha. Según palabras de Yoshinori Ono, el equipo había planeado incluir un personaje coreano poco después de que Street Fighter 2 se hiciera popular en Corea del Sur, pero el gobierno surcoreano tenía una estricta limitación contra el idioma y la cultura japonesa, lo que les impidía incluir dicho personaje. Sin embargo, los juegos de lucha de otros competidores como Fatal Fury de SNK y Tekken de Namco habían tenido personajes coreanos, por lo que probablemente esto solo fue una excusa para no quedar mal con los fanáticos de la época. Los diseñadores experimentaron con muchas ideas diferentes durante su desarrollo, con cientos de diseños conceptuales para Yuri, incluyendo una versión con sobrepeso y otras que utilizaban artes marciales mixtas. Además, el director de diseño comentó que desde el principio la idea era hacer a Yuri una chica malvada y sexy, y a la vez convertirla en un personaje que la gente amara u odiara. Una idea al principio del desarrollo fue involucrarla en una historia de amor trágica, atrapada con la gente equivocada. Sin embargo, cuando se lo plantearon a Yoshinori Ono, este respondió: "Ni hablar, eso no sirve. No puede ser una chica buena. Hay que sorprender a todos y convertirla en una chica realmente malvada". En cuanto a su apariencia, Yuri tiene un físico atlético y estilizado, acorde con su estilo de lucha basado en el taekwondo. Ella tiene el cabello color negro y lo lleva recogido en dos pequeños moños puntiagudos en forma de cuernos en la parte superior de su cabeza. Su atuendo principal es un conjunto de dos piezas de color morado oscuro, una especie de top corto sin mangas y unos pantalones ajustados que terminan justo por encima de los tobillos. Este traje tiene detalles en blanco y rosa, incluyendo líneas que le dan un aire futurista. Lleva los pies descalzos, con vendas envolviendo sus tobillos y partes de los pies, lo que enfatiza su estilo de combate basado en patadas. Uno de sus rasgos más distintivos es su ojo izquierdo, que no es natural, sino un implante cibernético llamado motor Feng Shui. Este ojo brilla con un tono púrpura intenso, dándole una apariencia intimidante y misteriosa. Además, Yuri suele mostrar una expresión burlona o sádica, con una sonrisa torcida que refleja su personalidad caótica y cruel. Un detalle importante del diseño de Yuri es el tatuaje de araña que lleva en la espalda. Este tatuaje es grande y estilizado, con un diseño negro que se extiende por la parte superior de su espalda, justo debajo de los hombros. La araña es la marca característica de Yuri. Con sus patas largas y curvas, reflejan su imagen de depredador letal y astuta, complementando perfectamente su personalidad sádica y su estilo de combate. Por eso también recibe el apodo de Spider, la araña. Para Street Fighter V, su diseño tuvo un cambio bastante radical. Ahora usaría un traje ajustado tipo catsuit que cubre todo su cuerpo, de color morado oscuro con detalles en rosa y negro. El traje también incluye un diseño de araña en la parte trasera, esta vez en tonos rosados, manteniendo su característico motivo arácnido. Un cambio notable es su ojo izquierdo, que en Street Fighter V está cubierto por un parche negro con un diseño magenta, ocultando el motor Feng Shui. En Street Fighter VI, su diseño vuelve a tomar como base su diseño original en Street Fighter 4, con ligeras variaciones, como un nuevo corte en el mechón frontal de su cabello, pero aún manteniendo su peinado en forma de cuernos. Y ahora el tatuaje de araña en su cuerpo también podemos verlo en la parte frontal de su pecho, y sus pantalones ahora tienen partes de color negro. Yuri tiene una personalidad compleja y profundamente marcada por su naturaleza caótica y sádica. Yuri es ante todo una villana impredecible y cruel con un gusto pronunciado por el caos y la violencia. Disfruta infligiendo dolor y sufrimiento, tanto físico como emocional, y lo hace con una actitud juguetona y provocadora que la distingue de otros antagonistas más serios o calculadores. Tiene una vena sádica que se refleja en sus burlas constantes hacia sus oponentes, a menudo riéndose o haciendo comentarios mordaces mientras pelea, como si el combate fuera un juego macabro para su entretenimiento personal. Esta actitud la convierte en alguien que no solo busca ganar, sino que humillar y destruir psicológicamente a quien se cruza en su camino. A pesar de su aparente despreocupación, Yuri no es una simple psicópata sin rumbo. Su personalidad está moldeada por un trastorno trágico. Sus padres fueron asesinados por Shadaloo, y ella misma perdió un ojo en el ataque.
lo que la llevó a recibir el implante del motor Feng Shui en su ojo. Este evento alimentó un odio profundo hacia figuras como Bison, y una sed de venganza que, aunque a veces queda en segundo plano, sigue siendo un motor clave en su vida. Sin embargo, su deseo de vengarse no la hace una heroína. En lugar de buscar justicia, canaliza su ira en un placer retorcido por el poder y la destrucción. Yuri es también astuta y manipuladora. Aunque prefiere actuar sola y no se alía fácilmente con nadie, sabe cómo usar a otros para sus propios fines. Tiene una confianza arrolladora en sus habilidades, lo que la lleva a desafiar oponentes mucho más fuertes sin titubear, confiando en su destreza en el taekwondo y en el poder amplificado por su implante. Por otro lado, Yuri tiene un lado hedonista y caprichoso. No parece seguir una agenda estricta más allá de satisfacer sus propios deseos, ya sea peleando, causando el caos o persiguiendo sus venganzas personales. Esto la hace impredecible. En un momento puede estar riendo y jugando con su presa, y al siguiente desatar una furia implacable. Su relación con las reglas o la moralidad es inexistente. Desprecia la autoridad y vive según sus propios términos, lo que la convierte en un espíritu libre, pero profundamente peligroso. En los juegos de Street Fighter, esta personalidad se refleja tanto en sus diálogos como en sus animaciones. Por ejemplo, sus burlas en combate, sus risas maniáticas y la forma en la que usa su sexualidad como arma para desconcertar a sus rivales son parte integral de su persona. En Street Fighter VI, su actitud parece aún más refinada, con un toque de madurez que no elimina su esencia caótica, sino que la hace más consciente de su poder y su lugar en el mundo. En resumen, Yuri Han es una mezcla de sadismo, astucia, rebeldía y carisma oscuro. Es una villana que no busca redención ni aprobación, sino que vive para el placer de la lucha y la anarquía, dejando un rastro de caos a su paso. En cuanto a su jugabilidad, Yuri usa los movimientos tradicionales del taekwondo, pero dándole su propio estilo sádico. Está diseñada para ser un personaje frenético con ataques rápidos que sorprenden a sus oponentes, por lo tanto es débil a la defensiva, y muchos de sus movimientos pueden dejarla expuesta si son bloqueados. Yuri fue creada para ser un personaje muy difícil de aprender, pero muy gratificante cuando logras dominarla por completo. Según los eventos que pasaron justo antes del torneo en la película animada de Street Fighter 4, Yuri Han fue una destacada practicante de taekwondo en sus primeros años de vida. Su padre era un destacado abogado en Corea del Sur, y este iba a revelar pruebas que arruinarían a Shadaloo. Sin embargo, al enterarse de esto, Bison actuó rápidamente para poner fin a la investigación del Sr. Han. Fue entonces cuando Shadaloo atacó a Yuri y a su familia. Yuri logró escapar de la masacre, pero sus padres no tuvieron la misma suerte. Shadaloo se la llevó para recibir tratamiento médico y realizar experimentos. Los inusuales procedimientos de Shadaloo han curado a Yuri casi al 100%, pero con una excepción: su ojo izquierdo quedó permanentemente dañado en el ataque. Gracias a esto, los científicos de SIN le implantan un dispositivo ocular especial conocido como el motor Feng Shui, que mejora las capacidades físicas de Yuri. Yuri fue acogida por SIN mientras le reparaban el ojo dañado, y ahora con estas mejoras le jura lealtad al líder de la organización, Seth, quien le revela lo que Shadaloo le hizo a sus padres. Más adelante en el tiempo vemos a Yuri desatando un caos en un parque donde pelea con unos agentes de Shadaloo. Aunque los agentes ocupan armas de fuego, sus enemigos no tuvieron ninguna oportunidad contra ella. Chun-Li, Kami y Guile fueron llamados al lugar para detener la matanza. Chun-Li se precipita en la escena para arrestar a Yuri, y cuando la encuentra comienzan a pelear, lo que termina con Yuri desatando todo el poder de su ojo y dándole una paliza a Chun-Li. Cuando estaba a punto de acabar con la vida de Chun-Li, su ojo no funciona bien, lo que la obliga a escapar nuevamente al laboratorio. Después de reparar su ojo, Seth le asigna a Yuri su próxima misión, la captura de las asesinas elite de las fuerzas de Bison, las Doll de Shadaloo. Yuri se dirige a la base de las Doll junto a varios agentes, y ella se las arregla para aniquilar a todos los soldados de Shadaloo, venciendo también a Decapre e incluso a Yuli y a Yuni, a pesar de que la enfrentaron en un combate 2 vs 1, logrando capturar a todas las asesinas para llevarlas de vuelta a su base. Cuando llegan Kami y Guile, tienen una fuerte pelea contra Yuri, pero Yuri los supera por completo. A medida que se va, Kami logra saltar y agarrarse a la rampa de acceso de la nave, y se enfrenta con Yuri una última vez. Después de una intensa pelea, Yuri arroja una de las camillas contra Kami, lanzándola fuera del avión junto con Yuni. Para desgracia de Yuri, ambas sobreviven,
ya que la nieve amortiguó su caída. En el juego Street Fighter 4, Yuri aparece como una antagonista secundaria. Participa en el torneo organizado por Zed para probar sus habilidades y el motor Feng Shui, mientras persigue sus propios objetivos de venganza. No se alinea completamente con los héroes ni con los villanos, ya que su lealtad es solo hacia sí misma. En su final, se acerca a Zed, quien quedó incapacitado tras la brutal paliza de Bison, y lo insulta por no ser más que el cuerpo de repuesto de Bison. Antes de deshacerse de él, revela que solo servía así mientras le fueran útiles, ya que solo intentaba enfrentar a Zed y a Bison, una tarea para la que Zed obviamente no estaba a la altura. Yuri aplasta brutalmente el motor tándem de Zed y lo abandona. En Street Fighter V, después de la caída de Zed y con Shadaloo debilitado, Yuri opera como un agente libre, buscando caos y enfrentamientos. En su arco de historia dentro del modo A Shadowfall, la campaña principal del juego, Yuri aparece como una figura ambigua. No es una heroína ni una villana tradicional, sino una fuerza impredecible que actúa según sus propios intereses. Ella se alía temporalmente con personajes como Colin y Kami para infiltrarse en las operaciones de Shadaloo, pero siempre con la intención de aprovechar la situación para sus propios fines. Su odio hacia Bison sigue siendo un motor clave, y cuando Bison por fin es derrotado por Ryu, Yuri no queda del todo satisfecha por el desenlace final. Durante el modo World Tour en Street Fighter VI, Yuri es uno de los maestros de los que tienes la opción de aprender a lo largo de tu viaje. Si entrenas con ella, eventualmente aprenderás los elementos de su estilo de lucha. Además, si construyes suficiente confianza, te contará más sobre su historia de fondo. Además te contará su relación con Viper, su misión para derrotar a Shadaloo, su infancia y finalmente su relación con Kami. En el modo arcade, Yuri rememora su odio por Bison y la caída de Shadaloo. Piensa en todo lo que hizo para vengarse y está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para lograr su objetivo. Tras la aparente muerte de Bison y la caída de Shadaloo, no parece satisfecha. En cambio se siente enojada, probablemente porque no le asestó el golpe mortal ella misma. Esta situación la frustra, por lo que se propone a buscar más información sobre Shadaloo. Tras recopilar información, Yuri busca a Chun-Li, a pesar de enterarse de que ésta se había retirado. Al principio Chun-Li se mostraba aprensiva ante las intenciones de Yuri, sobre todo porque ella había decidido presentarse retándola a una pelea. Pelear con Chun-Li parece darle cierta alegría, ya que temía que Chun-Li hubiera perdido su toque. Chun-Li le agradece su preocupación antes de preguntarle si solo había venido por una pelea, pero Yuri le informa que también había venido a darle una advertencia, ya que había descubierto algunas cosas que le hacían creer que a pesar de lo que hicieron durante los eventos de Street Fighter V, aún quedaban cosas pendientes. Cuando Chun-Li le pide que se explique, Yuri insinúa que si quiere más información tendrá que sacársela a golpes. Al parecer la rivalidad entre ambas es de las pocas cosas de las que disfruta en la actualidad, aunque al finalizar la pelea, Yuri desaparece. Durante su búsqueda de información, Yuri se sorprende al descubrir a Bison revivido en el laboratorio en ruinas. Aunque el hombre parece haber perdido la memoria, se enfrenta a ella para descubrir el significado del nombre Bison. Yuri es derrotada una vez más, y mientras Bison la agarra por el cuello, ella jura hacerle recordar su verdadera identidad y finalmente llevarlo a la muerte. Posteriormente Bison la suelta, y Yuri cae al suelo completamente indefensa. Bison se refiere a ella como un pajarraco ruidoso, y le exige que siga luchando contra él para saciar su sed de poder. Y eso sería todo sobre Yuri. Este canal está enfocado en presentar diferentes waifus del mundo de los videojuegos, y dar a conocer los juegos en los que participan o son protagonistas, para que descubran nuevos títulos y se animen a jugarlos. Ahora estamos con las chicas de Street Fighter, pero en cualquier momento puede llegar una de cualquier otro juego. Si eres nuevo por aquí, te recomiendo revisar los otros videos del canal. Tal vez encuentres un nuevo personaje o juego que aún no conoces. Deja tu like y dime en los comentarios qué otro personaje te gustaría ver en el canal. Y no olvides suscribirte para no perderte del futuro contenido. Además, si quieres apoyar aún más este contenido, puedes hacerte miembro del canal con el botón de unirse debajo del video. Por una módica cantidad, tu apoyo ayuda a este creador de contenido tercermundista a poder salir de Latinoamérica. Además verás tu nombre al final de cada video junto con todo mi agradecimiento. Eso sería todo por ahora. Nos estamos viendo pronto, gente. Chao, chao.